Esta es su clase de evangelismo como levadura. Y vamos a la lección número 2. Recuerden la memorización del versículo llave. Leamos el versículo llave del capítulo número 2. Dice, si yo digo al impío, impío morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Y esto está en Ezequiel 33:8. Ezequiel 33:8. Algo muy importante, que el evangelismo es un mandato para todos los que estamos en Cristo Jesús. Estamos enlistados en el ejército de Dios. Somos la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pero nosotros todos nos desarrollamos en diferentes lugares, vivimos en diferentes direcciones y a todos Dios nos ha llamado a hacer evangelismo, a ser evangelistas, porque es un mandato. El comunicar las buenas noticias de la palabra es un mandato para todos nosotros. Y muchas veces se ha confundido que el evangelismo es solo para los pastores, de ninguna manera. No podríamos ganar el mundo entero si todos no tomamos nuestra responsabilidad de ir a compartir las buenas noticias de la salvación a través de Cristo Jesús. Veamos, en primer lugar, el evangelismo es una orden, un mandato, no es opcional, no es si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Yo debo de ir y hacer lo que Dios me ordenó que hiciere. Vamos a leer. Nosotros tenemos una visión y la visión, vamos a leer en Marcos 28, versículos del 19 al 20. Aquí está la orden, el mandato para todos nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 28, 19 y 20. Quiere decir, esta es la gran comisión que Dios nos ha dado. Es el mandato. Y nosotros vamos a, si hay gente alrededor de nosotros y no les hablamos la palabra, esas personas, si se van al infierno, si se van al lago de fuego y azufre, van a sufrir eternamente porque nosotros no les hablamos. La sangre de ellos, dice la palabra, estará sobre nuestras manos. Vamos a leer en San Juan 20, 21 al 23. San Juan capítulo 20, 21 al 23 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A los que remitáis los pecados, les han sido remitidos. Y a quienes se los retengáis, les han sido retenidos. Quiere decir, este versículo es tan poderoso de la responsabilidad y el poder de Dios que tenemos para ir y hacer discípulos a las naciones. Yo tengo que ir y platicar con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mis empleados, con los compañeros de escuela, con la gente, con mis amigos de antaño, con toda la gente. El círculo que está en el cual estoy debe de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador del mundo, para que ellos puedan obtener vida eterna. Lo mismo, el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos las palabras más importantes que les dijo, están en Hechos 1:8. Antes de ascender al cielo, Él dijo, no se vayan, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y sobre toda la tierra. Quiere decir que la semilla del evangelio iba a ser distribuida en todo el mundo, en todas las naciones, para que el evangelio fuese predicado. Y entonces, cuando toda la gente haya conocido a Jesucristo, entonces vendrá el fin. Vamos a ver las condiciones
Hay muchas condiciones del campo. El Señor Jesucristo nos dice, la cosecha ya está, ya los campos están listos, están blancos y listos para recoger la cosecha. Y así es la palabra, se está predicando por todo el mundo. Y hay gente que te está esperando, que nos está esperando para que vayamos y les compartamos de Jesucristo, que es el único Salvador, que es el nombre dado sobre todos los nombres, es el nombre de Jesucristo. Lucas 10:2 dice, y les decía, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Nosotros debemos decir, Señor, yo voy a ir, yo voy a compartir acerca de la gran comisión, y nosotros tenemos que tener un interés genuino, continuo, y llevar el evangelio a Jesucristo. Tenemos que tener la compasión que Dios tuvo por nosotros en enviarnos. Y hay una competición. El mandato a la evangelización también descansa en el principio de competición. Si nosotros nos ganamos a nuestros vecinos globales que tienen hambre por cambio, otras fuerzas políticas y religiosas competidoras los ganarán. Quiere decir, si yo no voy ahora, otra persona lo va a tomar. ¿Cuántas personas han sido ganadas, pero después no han sido cuidadas, consolidadas, discipuladas? Nosotros tenemos la gran comisión de ir por ellos, pero hay que cuidar las almas que el Señor nos da. Veamos Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Amós 8, 11 y 12 dice, aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Jehová. Irán errantes a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán errantes buscando palabra de Jehová y no la encontrarán. Vienen tiempos difíciles. Si vienen tiempos también donde la gente a veces endurece su corazón. Y en nosotros en México debemos de apresurarnos. El Señor se acerca y nosotros tenemos que orar por nuestro querido y amado México, que la palabra de Dios sea hablada en cada casa, en cada hogar, en cada corazón. La consumación. El mandato del evangelismo también descansa en un principio que se llama consumación, el fin de todas las cosas. Jesús dijo que la evangelización global era una condición previa antes de que Él regresara a la tierra. Cristo prometió que Él va a regresar y dice la palabra que todos lo vamos a ver en las nubes. Si nosotros tenemos que mantenernos firmes, pase lo que pase, venga lo que venga, yo tengo que entender bien lo que Cristo hizo por mí y yo tengo que pedirle a Dios compasión para ir por los que me rodean. El campo misionero más grande que tenemos es nuestra propia familia, porque crecimos con ellos, los conocemos. Oremos que nuestra familia venga al conocimiento de la palabra de Dios y le sirvan a Dios. Eso es algo maravilloso cuando tú te dedicas a ganar a tu familia. Marcos 24:14. Marcos 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las razas y luego vendrá el fin. Quiere decir, esto es algo que todos debemos de hacer. Esta tierra es pasajera. Si Cristo viene pronto, nosotros debemos de darle a cada persona una oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la persona que va a ir, todos debemos de ir, debe de ser capacitada en el Espíritu Santo. Y debemos de seguir los modelos del Nuevo Testamento. Hagamos la prueba y continuemos con el capítulo número 3. En el capítulo número 3 vemos acerca de la preocupación por el mensaje, que es lo que nosotros le vamos a decir. Vamos a ver los objetivos del capítulo 3, escribir los versículos, el versículo llave de memoria, definir qué es el evangelio del reino, resumir los elementos básicos del evangelio,
listar 4 maneras en que el Evangelio es universal y explicar por qué el Evangelio es poderoso. El Evangelio es poderoso. El Evangelio, la palabra de Dios se tiene que predicar en el poder del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios usó a Pedro? Cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice que él empezó a predicar a Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, y 3,000 personas recibieron a Cristo. Veamos lo que dice 1 de Corintios 15, 3 y 4. Primera carta de Corintios es el capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice, además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Y si lo retenéis como yo os lo he predicado, de otro modo, creísteis en vano. Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así es que está hablando que nosotros predicamos a Cristo para salvación del mundo. Y debemos de hablar el lenguaje que sea necesario, pero darles el mensaje que Cristo murió por nosotros para salvación de nuestros pecados. Pero en primer lugar debo de reconocer mis pecados y debo de saber que el pecado me separa de Dios, el pecado me separa de la eternidad, y por eso yo voy a recibir a Jesús y voy a llenarme de Él. Y por eso mismo Hechos 1:8 nos dice que Él les dio la gran comisión, dijo, llénense del Espíritu Santo y luego testifiquen. Tu testimonio vale mucho. Cómo Cristo llegó a tu vida, cómo Dios entró en tu corazón. Y Mateo 24:14 dice que el Evangelio será predicado por todo el mundo. Y entonces vendrá Cristo, entonces vendrá el fin. Vamos a ver los elementos básicos del Evangelio. Ahí, 1 de Corintios 15, del 1 al 4, marca elementos básicos. Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, y si lo retenéis como yo los he predicado. De otro modo, creísteis en vano, porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El mensaje básico del Evangelio de Cristo es que Cristo murió por nuestros pecados y que Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó y Él ascendió al cielo. Él está sentado a la mano derecha del Padre intercediendo por nosotros y nos está preparando un lugar para que donde Él esté nosotros también podamos estar. San Juan 3:16 nos explica acerca del Evangelio del Reino. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de Dios es que nadie se pierda. Un día alguien me preguntó, bueno, si Diosito es tan bueno, nos va a salvar a todos. Y yo le dije, en primer lugar, no es un Diosito, es un Dios grande, poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es un Dios que te ama, es un Dios que quiere que tú recibas a Jesucristo, porque Él mandó a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra a morir por ti para ser transformado. Un mensaje, este es un mensaje universal a toda el mundo. Nosotros debemos llevar este mensaje al mundo. Primero, 4 puntos importantes. El pecado es universal. Quiere decir, todo el mundo nació en pecado. No importa si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes educación o no tienes educación. La oferta de la salvación es universal. ¿Cuántas personas dicen, no, pues nada más se van a salvar unos cuantos? Pero aquí Dios dice, la salvación es para el mundo entero. Pero solo tienes que arrepentirte, reconocer tu pecado, pedirle perdón a Dios. El orden para arrepentirse es universal.
Todos lo hacemos igual, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos y dejamos que Cristo Jesús venga a vivir en nuestro corazón. Y la invitación para creer es universal. Y el Evangelio tiene poder. Lee Romanos 1 del 16 al 19. Hay poder en la predicación del Evangelio. El predicar el Evangelio es ponerse las botas prestas para andar en el Evangelio. Cuando tú hablas la palabra, tú tienes la protección de Dios y el poder de Dios sobre tu vida. Porque Romanos 1, 16 al 19 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce y es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Así es que la demostración del poder de Dios está en Mateo 10, versículos 7 y 8. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, echar fuera demonios. De gracia habéis recibido y dar de gracia. Así es que el predicar el Evangelio es llevar el poder de Dios a toda la humanidad. Hagamos la prueba personal y ahora iniciemos el capítulo número 4. Y recuerden la lección 4, los mensajeros. Dios necesita personas que estemos dispuestas y recuerden que el llevar la palabra es un mandato. Vamos a ver el versículo llave del capítulo 4. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Romanos 1:16. Quiere decir que no me debo de avergonzar de ser un creyente de la palabra de Dios. No me debo de avergonzar de ser un cristiano. La palabra de Dios y la evangelización. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero en este proceso voy a orar por los enfermos, voy a echar fuera demonios, voy a orar a que resuciten los muertos, Dios se va a manifestar en los dones y vamos a ver milagros y maravillas, operaciones de milagros, señales, porque estamos en el tiempo de las señales en el cielo. De repente alguien vio en Canadá, vieron un arcoíris en círculo y se ven las lunas rojas, se están viendo cosas que son unas manifestaciones, que el tiempo del Señor está cerca. Y vemos el papel de Dios en la evangelización. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. Quiere decir, cuando una persona recibe a Jesucristo, es amada por Papá Dios. Dios le ama, es un bebé que va a ir en el proceso del cuidado, de la consolidación para recibir al Señor. Y también el papel de Jesús en la evangelización, lo vemos en Marcos 16:20. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que seguían. Cristo va a estar con nosotros cuando estemos orando por el enfermo. Por eso es tan importante estar ahí donde está la gente. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la evangelización? Es el que los convence, es el que los trae, los acerca y les dice, acepta al Señor. San Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir, el Espíritu Santo convence al mundo. Otro punto importante es la oración. Antes de salir a evangelizar o de irle a hablar a una persona en particular, tenemos que orar. Y este es un papel importante. Todo lo que hagamos para Dios, primero oremos, ¿sí? Y vamos a ver, ¿cuál es la división entre el clero y los laicos?
¿sí? El plan de Dios es para cada discípulo ser un testigo del evangelio. Quiere decir que el clero es las personas que han estudiado teología y que se han preparado para ser pastores, obispos, etcétera. Y el laico es aquel que no estudió en una universidad teológica, pero tiene un mandato de parte de Dios y tiene una responsabilidad de parte de Dios de ir a predicar el evangelio. Vamos a ver los laicos, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir, Dios nos considera a nosotros así, tanto a los obispos, tanto a los que son reverendos, que ya han sido ordenados, nos considera a todos con la misma misión de ir a predicar el evangelio. Y hay un don de la evangelización. Hay un ministerio, el evangelismo es un don y también hay un ministerio y se toma con una pasión tremenda que tú no puedes dormir, que tú no puedes hacer nada sin que hagas lo que Dios te ha enviado a hacer. Les agradecemos mucho, les pedimos que llenen por favor la prueba personal y también el versículo de memoria y contesten todas las preguntas y el estudio adicional. Muchísimas gracias por su atención a las lecciones 1, 2, 3 y 4 del libro de Evangelismo como Levadura. Los esperamos la próxima semana. Gracias. Esta es su clase de evangelismo como levadura y vamos a la lección número 2. Recuerden la memorización del versículo llave. Leamos el versículo llave del capítulo número 2. Dice, si yo digo al impío, impío morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 28, 19 y 20. Quiere decir, esta es la gran comisión que Dios nos ha dado. Es el mandato. Y nosotros vamos a, si hay gente alrededor de nosotros y no les hablamos la palabra, esas personas, si se van al infierno, si se van al lago de fuego y azufre, van a sufrir eternamente porque nosotros no les hablamos. La sangre no es si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Yo debo de ir y hacer lo que Dios me ordenó que hiciere. Vamos a leer, nosotros tenemos una visión y la visión, vamos a leer en Marcos 28, versículos del 19 al 20. Aquí está la orden, el mandato para todos nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. No morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Y esto está en Ezequiel 33:8. Ezequiel 33:8. Algo muy importante, que el evangelismo es un mandato para todos los que estamos en Cristo Jesús. Estamos enlistados en el ejército de Dios. Somos la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pero nosotros todos nos desarrollamos en diferentes lugares, vivimos en diferentes direcciones y a todos Dios nos ha llamado a hacer evangelismo, a ser evangelistas, porque es un mandato.
El comunicar las buenas noticias de la palabra es un mandato para todos nosotros. Y muchas veces se ha confundido que el evangelismo es solo para los pastores. De ninguna manera. No podríamos ganar el mundo entero si todos no tomamos nuestra responsabilidad de ir a compartir las buenas noticias de la salvación a través de Cristo Jesús. Veamos, en primer lugar, el evangelismo es una orden, un mandato, no es opcional.